¿Sí ya pueden ver todos mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las 7 herramientas de calidad. ¿Ya habían escuchado hablar de ellos? No. Chicos, ¿no? Ok. Las 7 herramientas, ¿qué son las 7 herramientas de calidad básica? Que es una denominación dada a un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. Se llaman básicas porque son adecuadas para personas con poca formación en materia estadística. También pueden ser utilizadas para resolver la gran mayoría de las cuestiones relacionadas con la calidad. Las 7 herramientas básicas están en contraste con los métodos más avanzados de estadística, tales como muestreos de encuestas, muestreos de aceptación, pruebas de hipótesis, diseños de experimentos, análisis multivariados y los distintos métodos desarrollados en el campo de la investigación de operaciones. ¿Por qué son 7 herramientas y no 8, 9 o 10? Aquí un poquito de historia. La designación de usar solo 7 herramientas surgió en los tiempos de Japón, en la posguerra, y fue una inspiración de las 7 famosas armas del monje guerrero Saoto Musashibo Benkei, también conocido como Benkei. ¿Sí? Esto nada más es un poquito de por qué son 7. Entonces, estas 7 herramientas son utilizadas para el análisis de información, para análisis de causas raíces, para muestreos, para realizar muestreo de aceptación, para realizar pruebas de hipótesis, algún diseño de algún experimento y análisis multivariados. ¿Sale? En ocasiones van a ir 2 o 3 herramientas juntas. Probablemente no siempre se van a utilizar las 7 herramientas, pero sí es bien importante que las conozcan. ¿Sale? Vamos a empezar con el diagrama de Ishikawa. ¿Se acuerdan de Ishikawa de la semana pasada? Sí. Ok. El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de causa y efecto y diagrama de espina de pescado, es una de las herramientas más utilizadas en el mundo empresarial. ¿Cuándo se debe utilizar la herramienta de Ishikawa? El diagrama de espina de pescado es mucho más que una herramienta para resolver problemas, porque permite analizar cualquier proceso o sistema, desglosando todos los factores que lo componen de manera jerárquica, y se puede utilizar para analizar un problema, analizar un nuevo diseño, mejora de procesos, y mejorar la calidad. ¿Dudas? No. Bueno. Ahora, el procedimiento para crear un diagrama de Ishikawa
se debe seguir deben de seguir los siguientes pasos. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es un ejemplo que yo tomé en internet, pero el diseño puede variar. La forma es la misma, pero el diseño es el único que va a cambiar. ¿Sale? Sí. Primero debemos de determinar el problema. Ahí donde ustedes ven la nube con el número 1, en esta parte van a ustedes asignar el problema, a determinar el problema. Debe ser lo más corto posible, corto pero entendible, sin dar muchas vueltas. Debe ser algo objetivo. Y va a su lado derecho. Como número 2, deben definir las categorías. Como les había comentado la semana pasada de las 6 M's, les voy a poner el mute a todos y ahorita que les comience a preguntar, les deshabilito el mute, ¿sale? Ok. Bueno, como número 2 les decía que vamos a definir las categorías de las 6 M's. Las 6 M's son los materiales, que son las espinas que están ahí en el pescadito. Las letras azules, no sé si las alcancen a ver. Son los materiales, la materia prima, la mano de obra, la maquinaria, los métodos y el medio ambiente. Todas esas 6 M's son categorías que se consideran me pueden llegar a afectar en determinar mi problema. No siempre se utilizan las 6 M's, a veces se ocupan 4, a veces se usan 3, dependiendo de cuál sea mi situación. ¿Sale? El paso número 3 es realizar una lluvia de ideas para encontrar las causas. Siempre se deben de preguntar, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasó este problema? ¿Sale? Por eso les comentaba en la semana pasada que el diagrama de Ishikawa o las herramientas de Ishikawa no se pueden llenar o no se pueden, no sé cómo decirlo, no se pueden armar con una sola persona. Debe ser un grupo especialista, ¿verdad? Por ejemplo, para maquinaria, en determinar mi problema, yo puedo llevar a mantenimiento. En mi mano de obra, yo puedo invitar al departamento de producción, ¿sale? En materia prima, a lo mejor si es lo que me está afectando, debo de invitar al personal de materiales, ¿sí? Y en el método, a lo mejor también invito a ingeniería. Eso va a depender del punto número 2, de las M's que ustedes hayan definido. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, sí me expliqué, perdón, no les había quitado el mute. Sí. Sí. Ok. Una vez que tenemos nuestra lluvia de ideas, tenemos nuestras causas. En el punto número 4, debemos de encontrar las subcausas y colocar ramificaciones, haciéndonos la pregunta, continuando con la pregunta ¿por qué? ¿Sí? De hecho, también hay una herramienta no recuerdo de quién es, pero se llama los 5 porqués. Sí. ¿Se han escuchado de ella? Sí. Bueno, entonces siempre preguntar ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, por esto. Bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Sí? Y así vamos encontrando hasta dar con la causa raíz. Y por último, debemos determinar
las soluciones o las causas más importantes que afectan a una mayor cantidad de categorías. Por ejemplo, si en la mano de obra tengo mayor cantidad de categorías y de entre todo el grupo determinamos que eso es lo que nos está causando el problema, entonces debemos atacar la mano de obra. ¿Sí? Y así es como se elabora un diagrama de Ishikawa. Que bueno, de una vez, después de las conclusiones ya entran otras herramientas para realizar, por ejemplo, acciones correctivas. Ahora, yo ya sé que me está afectando en mi proceso, ¿qué voy a hacer para solucionar ese proceso? ¿Sale? Este es un diagrama, me lo pirateé de mi trabajo, sorry. Es un diagrama de pescado. Nosotros lo conocemos en inglés como fishbone diagram. Es lo mismo, diagrama de pescado, nada más que en inglés. Aquí nosotros habíamos tenido una oportunidad con anillos desalineados. ¿Sí? Si ustedes ven aquí en la parte en rojo, voy a sacar un lápiz. ¿Sí pueden ver esa línea azul? Chicos. Sí, sí, se ve perfecto. Ah, sí. Ya se quitó, ¿verdad? Ya. Ya. Adelante. Ok, lo que está sombreado en azul fue mi problema, el problema que nosotros tuvimos. Ahí nosotros sí usamos las 6 M's. Están en inglés también. Es measurement, medida, material, método, el método de medición, environment, el medio ambiente, manpower, que es la mano de obra, y machine, que es la máquina. ¿Vale? Después nosotros nos reunimos con todo el equipo de producción, materiales, ingeniería, mantenimiento y determinamos todas estas posibles causas, ¿sí? Por ejemplo, en el método, revisamos el método y no encontramos nada. El método era el correcto. Después nosotros revisamos el material, revisamos la composición del aluminio. Déjenme platicarles un poquito. Nosotros hacemos rotores, le llamamos, es aluminio con acero. Formamos un cilindro y en la parte de los extremos lleva unas patitas, le llamamos lugs, es el agarre del mismo rotor. Entonces, por eso determinamos que nosotros deberíamos revisar la composición del aluminio. El aluminio no nos estaba afectando, ¿sale? De ahí revisamos la composición del acero. En material, deben de revisar todo lo relacionado al material o todo con lo que está construido, la oportunidad que estamos reportando, ¿sí? Revisamos Sí. aluminio, revisamos acero, revisamos el diseño, no había cambios en el diseño. Ahora, en el método, nosotros revisamos si el personal estaba perfectamente capacitado, si tenía el suficiente entrenamiento. Nosotros internamente, cuando una persona es apta para realizar la actividad, la certificamos. Revisamos los certificados de la persona y revisamos que la certificación estaba bien. No era una persona de nuevo ingreso. Ahora, en environment, el medio ambiente,
Trabajamos con altas temperaturas, sí, pero no era lo que nos estaba afectando. Revisamos que nuestro aluminio, a pesar de que esta entraría en materiales, ¿por qué entró acá? Porque nosotros revisamos la baja temperatura del aluminio, ¿sí? No revisamos el aluminio como tal, sino la temperatura que afecta al aluminio. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Ahora, en la mano de obra, esta es similar, pero esta se refiere al método, al proceso como tal. Y en Manpower nosotros revisamos a la persona, al operador como tal. Nada más puedo hacer uno a la vez. Ok. Y tampoco, la mano de obra tampoco nos estaba afectando. Y por último nos revisamos la maquinaria. Revisamos que no estuvieran rotos los slip rings, son unas gomas que lleva la máquina. Revisamos que no estuvieran rotas las guías de bronce, que también es parte de la maquinaria. Revisamos que no, le llamamos clamp, guías del clamp, o el cilindro que hace la inyección, el que se mueve. Y por último revisamos, si se fijan está sombreado en rojo, el uso de las guías de bronce. Y si se fijan en la maquinaria, nosotros asignamos más ramificaciones. Tenemos 4 contra 2, contra 1, contra 2. Entonces nosotros nos fuimos por revisar la maquinaria para poder solucionar esto. ¿Sale? Nosotros no colocamos ramificaciones porque no creímos conveniente hacerlo. ¿Sí? Sí. Ustedes en la elaboración de un Ishikawa deciden qué van a usar y qué no van a usar. ¿Sí? No tiene caso que pongan información que al final del día no les va a ser útil. ¿Sale? Sí. Y por último, las conclusiones. Nosotros definimos que el contribuidor que más peso tiene para los anillos desalineados es la maquinaria, ya que el desgaste en las guías de bronce nos ocasiona la falla. ¿Qué es lo que pasaba? Se desgastaban las guías y al desgastarse la guía, tenía un juego donde corría, por donde pasaba la guía. Y ese juego al final hacía que el anillo final del rotor se nos moviera. ¿Vale? Y así es como nosotros determinamos las guías de bronce. A partir de ahí nosotros empezamos a implementar tareas de revisión, tareas preventivas, ayudas visuales, etcétera, ¿va? ¿Dudas? No. No, profe. ¿Seguros? Sí. Bueno, porque en Classroom hay 2 ejercicios cargados para hacer un Ishikawa. Les puse uno de ejemplo y les puse uno para que ustedes lo hagan. ¿Lo vamos a hacer ahí mismo, profe, o vamos a hacer la parte? Les cargué una presentación de PowerPoint con un Ishikawa ya precargado, ya nada más para que Sí. ustedes pongan las ramificaciones. Nomás lo editamos ahí en PowerPoint. Ajá, sí. Ok. Sí, dieron los de estos. Bueno, ya con esto creo que quedó claro lo que es el Ishikawa. Sí. Sí, profe. ¿Quedó más claro que la semana pasada? Pues yo ya tenía una idea de cómo se manejaba ese diagrama. Ok. ¿Y los diagramas de flujo? El diagrama de flujo también es otra herramienta de las 7 de calidad. ¿Los han visto? No me suena, profe. Yo supongo que sí los han visto, porque los diagramas de flujo son similares a los diagramas eléctricos de las máquinas.
No me acuerdo. A ver, un ejemplo para a ver, darme una idea. Vamos para allá. Bueno, la definición de los diagramas de flujo dice que muestran la secuencia de pasos y las posibles ramificaciones que existen en un proceso que transforma una o más entradas en una o más salidas. Los diagramas de flujo muestran las actividades, los puntos de decisión, las ramificaciones, las rutas paralelas y el orden en general del proceso. Los diagramas de flujo pueden resultar útiles para entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Esto se consigue mediante la aplicación de la lógica, las ramificaciones del diagrama. A alguien le está fallando su micrófono, creo. Suena mucho. Esto se consigue mediante la Propongo, profe, que... ¿Mande? Profe, ¿Sí? digo que mejor todos apaguen el micrófono y cuando quieran participar, que lo enciendan. Sí, ándala. Yo se los apago. Porque sí se escucha un ruido que batallamos para escuchar. Ya les apagué el micrófono a todos. ¿Sale? Ahora, los diagramas de flujo pueden resultar útiles para entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Esto se consigue mediante la aplicación de la lógica de ramificaciones del diagrama de flujo y sus frecuencias relativas para estimar el valor monetario esperado para el trabajo conforme y no conforme requerido para entregar la salida conforme esperada. Aquí a su lado derecho viene la simbología de un diagrama de flujo. Nos dice que el primero el primer símbolo es como un óvalo. Este óvalo nos va a indicar el inicio del proceso y su función es representar el inicio y el final de un proceso. Siempre que inicie un proceso van a ver o van a usar este símbolo. Siempre que finalice también lo van a usar. Tenemos como segundo una flecha. Esta flecha se llama línea de flujo y su función es indicar el orden que la ejecución de las operaciones La flecha indica la siguiente instrucción. La flecha nos va a decir qué sigue después de. Después sigue esta figura. Creo que es un romboide, no recuerdo. Nos indica también entrada y salida. Ojo, esta es entrada y salida. El primero fue inicio o final. ¿Sale? Nos representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. Este lo vamos a usar cuando inicia un proceso o cuando va a entrar, nos va a indicar una entrada de datos. Y este nos va a indicar el inicio. Hice muchas rayas. Este nos va a indicar acuérdense, este inicio del diagrama, la flecha nos va a indicar hacia dónde, cuál es el siguiente paso. El romboide nos va a indicar cuál es, él nos va a indicar entrada de material o salida. El rectángulo nos va a indicar proceso. Este representa cualquier tipo de operación. Y este otro rombo, el último, nos indica una decisión. Nos permite analizar una situación con base en los valores verdaderos y falsos. ¿Sale? Un sí o un no.
no se les olvide, nos indican inicio, nos indican hacia dónde vamos a dirigir, el romboide nos indica entrada, el rectángulo nos indica proceso, el rombo nos indica decisión. Son los símbolos de un diagrama de flujo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ya les abrió el micrófono? Sí, no, estaba bien, profe. Ok. Profe, ¿Sí? ¿eso viene siendo como un diagrama de un proceso o más o menos? Es un diagrama, el diagrama de flujo se utiliza en procesos. Ah, bueno, viene englobado con eso entonces. Ajá. Ah, ok, ok. Hay 4 tipos de diagrama de flujo. Está el diagrama de tipo horizontal, va de derecha a izquierda según el orden de la lectura, o puede Sí. ir de izquierda a derecha, pero debe estar horizontal. ¿Vale? Si se fijan, aquí, voy a sacar otra vez el lápiz. ¿Se ven el punto rojo? Sí, Ok. Si se fijan, el inicio está marcado con un símbolo. Luego sigue el cuadrado, el rectángulo. ¿Se acuerdan cuál era el rectángulo? las entradas. No. No, eran... El inicio. No. Son los procesos para cualquier tipo de operación. Ajá. Ahí está. Se fijan aquí. Voy a hacer grande. Se va a cortar ahorita la sesión 11:38. No sé si regresamos, quieran regresar hasta las 12 o 11:50 nos volvemos a unir para avanzarle. 11:50. 50 para avanzar más rápido. Ok, Sí. 11:50, entonces ahorita que se corte nos volvemos a conectar. Sí. Ok. Bueno, les decía, en la parte, en el inicio siempre va a decir inicio y en el fin siempre va a decir fin. ¿Sí? Y si se fijan el símbolo este es igual a este. Sí. Luego sigue, dice inicio, luego dice encender el reproductor. Tiene un cuadrado y el cuadrado me indica que es un proceso. Después dice, está vacía la bandeja. Se fijan, dice no y luego dice sí. ¿Por qué en este dice no y en este dice sí y no en este? ¿Por qué? Porque es una decisión, ¿no? Ujú, porque es una decisión. Él está dentro del rombo. Si dice que no, entonces el diagrama me va a llevar. Se fijan, desde acá traemos la flecha. Si dice que no, me va a llevar a otro proceso que dice retirar DVD existente. Pero si dicen que sí, entonces va a decir insertar el DVD deseado. Si yo me voy que no, me va a decir que lo retire y me va a decir después que inserte. ¿Sí? Sí. Después me va a llevar a otro proceso y me va a decir presionar play. Y con eso termino mi diagrama de flujo. ¿Está sencillo, va? Sí. Sí, ya tenía una idea. Ok.
Luego tenemos el diagrama de flujo vertical, que va de arriba hacia abajo como una lista ordenada. Es lo mismo al revés volteado. Ajá, exacto. Tiene los mismos símbolos, decisiones y procesos. ¿Sí? Ok. Luego tenemos el diagrama de flujo panorámico. Este permite ver el proceso entero en una sola hoja usando el modelo vertical y horizontal. El modelo panorámico agrupa al modelo horizontal y al modelo vertical, pero nos está permitiendo ver todo el proceso. Se fijan, está dividido en 4 columnas. Ya se cicló mi computadora. Ya nada más nos queda un minuto. Voy a desconectar la meeting y ahorita 11:50 nos conectamos otra vez. Ok. Ok. Ahorita nos vemos. Órale. Les deshabilité el micrófono. Ok, les decía que el diagrama de dispersión puede estudiar la relación entre dos factores o causas relacionadas con la calidad, dos problemas de calidad o un problema de calidad y su posible causa. El diagrama de dispersión nos va a ayudar a comparar, supongamos, lo bueno de lo malo, ¿sí? Y el diagrama de dispersión se observan aquí a su izquierda. Tenemos esta línea que se llama línea de ajuste. Y la línea de ajuste se usa para hacer predicciones basándonos en datos pasados. Cuando se dibuja la recta, debemos asegurarnos de que encaje con la mayor parte de sus datos. Si hay un punto que está muy por encima o muy por debajo con respecto al resto, se considera un punto atípico, debemos dejarlo fuera de la recta. Por ejemplo, este es el modelo lineal. Todas estas 6 gráficas se calculan en base a un modelo matemático. Sí, es un modelo lineal. Dice que tiene su línea de ajuste. Dice que es un buen ajuste porque cuando X crece, Y también crece. Entonces, si ustedes se fijan, la posición de los puntos van alrededor de la línea. ¿Sí? Si tuviéramos se consideran puntos típicos, o sea, puntos normales. Tenemos también otro modelo lineal, pero con un mal ajuste. También es cuando X crece, Y también crece. Pero si vemos la línea de ajuste, todos los puntos son atípicos porque no siguen la misma tendencia de la línea. Ahora, tenemos el modelo no lineal, pero con un buen ajuste. Si se fijan, esta línea ya no tiene forma de línea, es como una elipse. También se dice que cuando X crece, Y también crece. Pero a pesar de que es una elipse y no está lineal, se considera que es un buen ajuste porque los puntos siguen la misma tendencia. Acuérdense, cuando X crece, Y también crece. ¿Sí? Tenemos otro modelo lineal con un buen ajuste, que cuando X crece, Y decrece. Si este eje X crece, Y también va a decrecer, o sea, se va a ir hacia abajo. Pero también es un buen ajuste.
porque los puntos se mantienen alrededor de la línea, ¿sí? Tenemos también el modelo no lineal, que es parecido a este, con un buen ajuste, pero cuando X crece, Y decrece, ¿sí? Y tenemos también un último ejemplo que son variables no relacionadas. Ninguna curva de regresión es adecuada. O sea, no lo podemos controlar. No sabemos qué está pasando aquí, ¿sí? No se puede calcular la línea. ¿Dudas? Chicos. No. Ahora, la correlación no es más que cómo se relacionan ambas variables entre sí. No es más que cómo se relacionan ambas variables entre sí. En la tabla siguiente mostramos algunos ejemplos de correlación. Lo que veíamos en las imágenes en la slide anterior, una posible correlación negativa. Un aumento en X proporcionará una tendencia de disminución en Y. Acuérdense del plano cartesiano. X. ¿Estoy bien así o es al revés? Chicos. ¿Está bien así mi plano cartesiano o estoy al revés? Está al revés, creo. Al revés. Este es Y. Y este es X. ¿Sí? Sí. Sí. Dice que un aumento en X provocará una tendencia en la disminución de Y. O sea, si esta línea se sigue alargando, Y va a seguir disminuyendo. Una correlación negativa es un aumento de X causará una disminución en Y. Una correlación positiva, un aumento de Y depende de un aumento de X. Una correlación positiva, un aumento de X provocará una tendencia en un aumento de Y. Y una correlación nula, recuerda la última gráfica que había muchos puntos. La gráfica no sigue ningún tipo de tendencia. Los puntos se encuentran totalmente dispersos. Esta es la explicación de las gráficas anteriores. ¿Sí? Oh, ¿Dudas? No, profe. No, creo que se la entendí. Y esta es la última herramienta de calidad, el diagrama de dispersión. ¿Sí? Hay otra metodología que quiero mencionarles y son las 8Ds. También es muy común. La metodología 8Ds son las 8 disciplinas. Voy a leerles un poquito de historia. El gobierno de los Estados Unidos fue el primero que utilizó un proceso parecido al 8D. Su objetivo era el mismo, determinar una metodología estandarizada para resolución de los fallos. Durante la Segunda Guerra Mundial se le llamó Military Standard 1520
corrective action and disposition system, non-conforming material. Acción correctiva y disposición del sistema no conformante para las no conformancias de material. La metodología 8D, tal y como hoy la conocemos, la documentó Ford Motor Company en 1987, pasando antes por muchos modelos intermedios. Entre los 60 y 70 hubo un D4, también se llamó Team Oriented Problem Solving, a un D7, etc. Transcurridos unos años, en los 90, se fijó su nombre en Global 8D y se ha convertido en un estándar en la industria del automóvil, del ensamble y otras industrias que necesitan de un método estructurado como la alimentaria y la textil. Ahora, ¿qué es un problema? Un problema es un obstáculo, es algo que impide que las cosas sigan su curso normal. Es tanto una diferencia entre una situación esperada y una situación real. Normalmente los problemas son originados por múltiples causas y en distintos niveles. 8D permite encontrar la causa raíz y darle una solución adecuada. Esta herramienta también nos permite encontrar causas raíces y pues darles una posible solución. Diferente al Ishikawa, dentro de su forma ya incluye el registro de las acciones, no como el Ishikawa, que únicamente me permite determinar la causa y el efecto. ¿Sale? ¿Cuándo debemos emplear un 8D? En general, se emplea un 8D para la resolución de cualquier problema. Entre las aplicaciones más usuales se encuentra la resolución de no conformancias de los clientes, la resolución de reclamaciones de proveedores o clientes, solución o problemas que se presentan de manera repetitiva por necesidad de abordar problemas desde la visión de un grupo. Las etapas o disciplinas de la metodología 8D están numeradas D1, D2, D3, D4 hasta D8. Y dice que el D1 establece un equilibrio de trabajo. El D2 se encarga de describir el problema. El D3 son acciones temporales de contención. D4, análisis de causa raíz. D5, desarrollar soluciones permanentes. D6, implementar y validar soluciones. D7, prevenir la repetición. Y D8, cerrar el problema y reconocer contribuciones. El paso inicial, que es el D0, no se considera, pero el equipo de trabajo es donde el equipo de trabajo documenta los síntomas observados que han dado lugar a la aplicación de un 8D. D0 también incorpora preguntas estándar de la evaluación para determinar si es necesario llevar a cabo el G8D completo. Y aquí les puse un ejemplo. También es un documento que manejamos en el trabajo. Nosotros usamos el 8D cuando tenemos que dar causas raíces al cliente. Por ejemplo, si ya nos encontró un problema, nosotros tenemos que llenar el 8D para dar respuesta, dar seguimiento y análisis a esa oportunidad que nos reportan. ¿Esta disciplina ya la habían escuchado? Esa no. ¿No? No. ¿No hay No. trabajo en calidad? No. Ok. No trabajo en calidad, pero sé algo de calidad, pero eso no lo había escuchado yo. Ok. Por ejemplo, aquí tengo el formato.
yo empiezo con un D0 y en el D0 vamos a establecer, bueno, en el formato que manejamos únicamente dice el nombre del cliente, el responsable el contacto responsable, quién está reportando la oportunidad, el número del reporte, correo y algunas referencias. ¿Sale? El D1 es establecer un equipo de trabajo. El primer paso es crear un grupo de trabajo multidisciplinario, como en el Ishikawa, que debemos invitar a personas de muchos departamentos o de los departamentos involucrados, donde sus integrantes tengan la capacidad y la experiencia necesarias para entender el problema y autoridad para implantar las soluciones. ¿Sí? En el D1 debemos de nombrar a un líder de grupo, que será el que maneje toda la información referente al problema y mantendrá al resto de los miembros informados. Será el responsable de que se cumplan los objetivos marcados por el grupo. ¿Sí? Sí. El D2 es describir el problema. Dice que se deberá hacer una descripción del problema y lo más concisa posible, partiendo de datos reales y aportados por aquellos trabajadores que se encuentran directamente relacionados con el problema. Era el único carro que me faltaba que pasara, el carro viejo. El del fierro viejo. En la descripción del problema, aquí en el formato dice que debes, en la descripción, la D2, dice que debe ser lo más concisa posible partiendo de datos reales. Nosotros únicamente usamos una línea y reportamos la falla que nos está reportando el cliente. Sí. Por ejemplo, aquí dice, nuestro cliente Lebanon encontró a Sharp Instrument, una navaja, dentro del contenedor en su línea de producción. Eso fue lo que nos reportaron. ¿Cómo llegó esa navaja ahí? No lo sabemos. Pues la empacaron. Sí. Se les fue. Sí, se les fue. Y era una herramienta hechiza. Como de penal. No, pues, Sí. ya sabe. Bueno, después de describir el problema viene el D3, que vamos a implementar acciones temporales de contención. Con el objeto de contener temporalmente los efectos del problema, se debe implementar una solución temporal que debe ser probada y evaluada antes de implementarla. Por ejemplo, aquí nosotros en el D3, nosotros colocamos que dimos un tour por la planta buscando las navajas u otros objetos. Y fue notificado a los gerentes de cada unidad de negocio. Nosotros aquí pusimos 3 acciones y en la como segunda opción pusimos que un auditor de todas las unidades de negocio se realizó una auditoría con todos los gerentes de las unidades de negocio y los cambios en al día siguiente, ¿sí? Y como tercera nosotros colocamos que el personal involucrado al final de la inspección y empaque del área fue notificado acerca de esta oportunidad con una alerta de calidad, ¿sí? Esas medidas son temporales. Son medidas que se hacen de manera para contener el problema. rápida, por ejemplo. Ajá. Sí. Ya me estoy asociando con eso, profe, ya. Ok. Ya he escuchado hablar de eso. Luego sigue la D4, que es analizar la causa raíz. En esta etapa se debe identificar la causa raíz o causas raíces que dan lugar al problema.
el problema detectado es la consecuencia o los efectos producidos por las causas. Para analizar la información podemos usar herramientas de análisis como diagramas de causa y efecto, análisis de barreras, análisis de cambios, diagramas de árbol, diagramas de definición, de afinidad, análisis de los 5 porqués, diagramas de... ¿qué pasó esto? Y aquí en el formato Sí. tenemos al de 4 y nosotros aquí usamos los 5 porqués. En inglés se dice 5 watts, 5 watts. Sí. Sí, aquí está. 5 porqués. Y aquí formulamos preguntas. ¿Por qué nuestro cliente recibió una navaja en su planta? Nosotros tenemos que dar una respuesta. Como respuesta colocamos porque el operador la olvidó en el contenedor. Ahora, ¿por qué el operador la olvidó en el contenedor? Porque, ahí dice yo, Sí, porque sí, lo ¿no? está usando en el área de empaque. Sí. ¿Por qué está usando en el área de empaque? Porque él necesitaba cortar el cushion foam, que es un hilo espuma, que él usa para el empaque de los estatores. ¿Qué necesita él hacer con el cushion foam? Porque él necesitaba tener un cushion foam para el empaque del tamaño correcto. Luego, ¿por qué él no tiene el cushion foam del tamaño correcto? Porque la esponja está muy larga. Entonces, la causa raíz de por qué se le fue la navaja dentro del contenedor era porque la Porque la esponja está muy larga. está muy larga. Y él necesita Ajá. tener una navaja para poder Para cortar. cortarla. Ajá, exactamente. Y es por eso que al señor se le olvidó y la dejó dentro del contenedor. ¿Sí? ¿Sí ven cómo se sirven los 5 porqués? Sí, eso lo he manejado. Ok. Ahora, el D5 y el D6, desarrollar soluciones permanentes. Una vez encontrada... Ay, no, las tortillas. Luego tengo que estar editando, editando los videos y borrando los sonidos de la... Nada más no se puede. No, no dejan. Lo bueno que ya pasó el fierro viejo, es lo único que me faltaba. Me corta la inspiración. De usted, el profe, no le importa. Bueno. Estábamos, sí, D5 y D6. Desarrollar soluciones permanentes. Una vez encontrada la causa raíz, se debe desarrollar y probar medidas o soluciones para corregir, atacando directamente la causa raíz. Si en las pruebas no se consiguen buenos resultados, deberá buscar más causas del problema. Y en el D6 es implementar o validar soluciones. Tras su implementación se debe chequear que lo implementado ha sido efectivamente eliminado. En el caso de que el problema persista o persista parcialmente, buscar o idear nuevas soluciones. Si después de desarrollar las soluciones permanentes, se realiza una auditoría, una validación en la que el líder que se nombró en el D1 va a auditar el proceso. Pues ya no ha habido más reportes por parte del cliente. Si ha habido más reportes por parte del cliente, deben de volver a revisar las acciones y volver a proponer nuevas. ¿Sí? Para lo que se trata es, lo que se busca es que no vuelva a suceder. ¿Sí? Sí. Y por ejemplo, aquí en el D5 y en el D6, nosotros los tenemos en un solo lado, ¿va? Nosotros colocamos que
vamos a crear una tarea en Velocity System para auditar el empaque buscando navajas. ¿Sí? Velocity System es un sistema que nosotros tenemos para crear o levantar acciones. ¿Sí? Sí. Entrenar al auditor final y al auditor de producción en el Velocity System para auditar las nuevas tareas implementadas y los cambios una vez por semana. Y vamos a cambiar la auditoría, el programa de auditorías. ¿Sí? Como acción se colocó que se va a entrenar al operador, al auditor, para que realice auditorías a los contenedores. ¿Sí? Sí. Y luego por último tenemos al D7. El D7 es prevenir la repetición. Es potencial de esta metodología. El potencial de esta metodología radica en toda la información recopilada en el proceso. Así pues, las soluciones adoptadas son extrapolables a otras áreas de la planta. ¿Qué quiere decir? Que si esa solución me dio, que si esas acciones me dieron buenos resultados en el proceso en el que la implementé, puedo moverla a otros procesos similares. ¿Sí? Sí. La forma de prevenir la ocurrencia se puede asegurar mediante el empleo o uso del AMEF, los cambios de procedimientos y estándares mediante Pokayoques. El AMEF lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver las Core Tools. Y las D8 dice cerrar el problema y reconocer contribuciones. Tras los buenos resultados de la auditoría, el 8D llega a su término. Se debe eliminar la solución temporal implementada. Ya cuando llegamos a las 8D, la solución temporal que dimos en el D3 ya no debe de existir. ¿Sí? Sí. Dice que se debe de eliminar o se debe de conservar a menos que sea parte de la solución permanente. ¿Sí? Si en el D3, por ejemplo, yo puse una ayuda visual de empaque y esa ayuda visual yo la voy a considerar en la solución permanente, pues debo de dejar la solución temporal. ¿Sí? ¿Sí se explica? ¿Se entiende? Sí. Ok. Tras el cierre, se debe reconocer a cada miembro del equipo su contribución, ya que han contribuido a la mejora continua de la organización. En el D8 nos toca cerrar el problema y reconocer a los participantes del grupo. ¿Sí? Ya cerrando el D8, profe, y Ajá. automáticamente también se cierra el D3. O sea, que se quita lo que es la alerta y todo eso. Sí, se elimina todo eso. Pero si en el D8 o en la solución temporal, digo permanente, definen que una de las soluciones temporales debe quedarse como parte de la permanente, debe quedarse. Ah, ok, ese se queda automáticamente entonces. Sí. Ah, ok. Las 8Ds, a diferencia del Ishikawa, es que en el Ishikawa realizas una reunión y juntas a todo el personal y en ese momento, en esa hora, en ese tiempo designado, se determina la causa y y únicamente el grupo se va a reunir ese día. En las 8Ds el grupo se reúne constantemente para estar Hasta revisando solucionar. el documento, para darle seguimiento. Y monitorearlo más que nada. Ajá, exactamente. Sí, sí. Y esas son las herramientas que tengo de calidad para ustedes. ¿Dudas hasta aquí?
No. ¿Seguros? No. Bueno, esta presentación la voy a subir a Classroom y ahí va a estar disponible por si la quieren tener en sus... ¿Ya está, no, profe? Creo que sí. Sí, ya la subí ayer, sí es cierto. Sí. También encargué un documento en PowerPoint con una tarea. Son 2 Ishikawas. El primero es un ejemplo y el segundo ustedes lo van a realizar, ¿sí? Con sus ideas. Ustedes imaginen. Pero igual, profe, Ajá. lo vamos a editar y lo vamos a mandar todo completo, ya sea con como el ejemplo igual. Si quieren dejarle el ejemplo, déjenselo. Si no, pues se lo pueden quitar, no hay problema. Ok, está bien. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? No. Le he puesto tiempo a la presentación que cargué. Tienen hasta el próximo sábado para poder realizar la presentación, el trabajo. Únicamente voy a cargar una actividad esta semana. Ok. Ok, ok. Tienen hasta el día sábado 25. Ok. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, comentario. No sé, Daniel. Todo el 100. Todo el millón. Vale, ya, excelente. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana y cualquier cosa, pues ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Ok. Sí. Gracias. Dale, Cristian. Ahora ya está, pa. Te pilas. Ahora sí hacer las labores del hogar, Cristian. Ahí te mando la invitación de la boda. Órale, ya dijo.